Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar nuestra clase de lenguaje y comunicación del día de hoy. Vamos a recordar qué es lo que vimos durante la clase pasada. ¿Recuerda cuál fue el tema que estudiamos? ¿Ya no, muchachos? La entrevista. Exposición. Exposición. Exposición, Vimos perdón. exposición. ¿Qué características tiene la exposición, un texto expositivo, Ambris? Dana, ¿qué características tiene un texto expositivo o qué es un texto expositivo? Silva, ¿le puedes ayudar? ¿Qué características tiene? Sí, o qué es, para ti, ¿qué es el texto expositivo? ¿Qué les dije que era? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Yo creo que un texto expositivo es un texto en donde podemos presentar algún tema de que a lo mejor mis compañeros no conozcan como tal todo. Un ejemplo, no sé, la liberación de las tortugas, Muy bien, ¿sí? cómo se realiza, en dónde lo podemos practicar, cómo tenemos que hacerlo. Entonces es como, más que nada, presentar algún tema de interés que no sea como muy del conocimiento de los demás, algo así. Sí, muy bien. Aunque sí puede ser un tema cualquiera, un tema muy conocido, es simplemente informar. Recuerden que exponer es informar. Poner cualquier información que sea relevante, que sea interesante, incluso si solamente lo es para quien lo está realizando. Mari, ¿me querías decir algo? Que además de conocerse como exposición, también se le conoce como texto informativo. Muy bien. Para que, Eduardo Silva, para que la exposición nos quede más claro, un texto expositivo, ¿de qué elementos se vale? ¿Qué otros elementos se utiliza para que nos deje muy, muy clara la información? Recuerden que los textos expositivos podemos encontrarlos en los diccionarios, en las enciclopedias, en ensayos de carácter científico o informativo, los libros de texto. ¿Qué otros elementos se utilizan aparte de las letras, de lo escrito? Te escucho, Eduardo. Números. ¿Cómo, perdón? Números. Puede ser números. ¿Qué más? Imágenes. Imágenes, esquemas. Perfecto. Muy bien. Recuerden que si no tienen su imagen, como lo que estamos viendo ahorita, les voy a estar preguntando. Muy bien. Vamos a ver unos ejemplos para que posteriormente ustedes realicen una actividad del texto expositivo y que quede bastante claro para que no haya ninguna duda, puesto que estos temas, preguntas, van a venir en examen. Comparto pantalla con ustedes, muchachos. Como no puedo verlos a todos, ahorita solamente tengo a Vania, a Mari y a Dana, las tengo en pantalla. A los demás, si tienen alguna pregunta, duda, alguna participación, pongan la manita, ¿sí?, de la aplicación para que esta sí me aparece y ya puedo cederles la palabra, o simplemente háblenme porque no los veo, pero sí los escucho. Aquí vemos las características del texto expositivo, que son las que me acaban de describir ahorita, y vamos con estos dos ejemplos de texto expositivo para que veamos sus características y posteriormente pasemos a la actividad. Párrafo expositivo sobre el teatro. El teatro, del griego teatrón, o lugar para contemplar, es la rama del arte escénico relacionada con la actuación que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas para un escenario ante un público. El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo. En adición a la narrativa común, el estilo de diálogo, el teatro también toma otras formas como la ópera, el ballet, la ópera china y la pantomima. Muy bien, aquí este texto nos habla simplemente, nos da la definición, las características de qué es el teatro y solo está informando, por eso se llama expositivo o informativo, es impersonal, es objetivo, no nos trata de convencer de que nos guste el teatro, que vayamos al teatro, nada, simplemente nos informa. Y esta información pudimos haberla sacado de un diccionario, de una enciclopedia, de un libro de texto, porque es simplemente expositivo. ¿Tiene algún concepto, algún término técnico o científico?
¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál sería, si es que hay? ¿No, ninguno encuentra nada? ¿Creen ustedes que el término, aquí dice teatrón, está en griego, esto que les estoy señalando está escrito en griego, y por eso acá adelante ya está su traducción al español, teatrón? ¿Puede ser un concepto técnico? Sí. Sí, porque es la etimología, nos dice que proviene del griego, lo escriben en griego, pero si no sabemos leer griego nos lo ponen en español y es un concepto técnico porque nos está dando la etimología. Vamos al siguiente ejemplo, el agua. El agua, de latín aqua, es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo y en su forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96.5% del agua total. Los glaciares y casquetes polares poseen el 1,74%. Los depósitos subterráneos acuíferos, los permafrost y los glaciares continentales suponen el 1,72% y el restante 0,04% se reparten en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. Aquí nos está dando la información. ¿Cómo sé que esta información del agua pertenece al texto expositivo, muchachos? Simplemente porque les dije que es texto expositivo, no, porque qué tal si me equivoqué y era argumentativo o era narrativo. ¿Qué características tiene para que sea expositivo? Por ejemplo, Imágenes. Bueno, Mari, y después no sé quién era la otra personita que estaba hablando. ¿Quién habló más? creo que Vania. Ah, Vania, es que yo no los veo. Creo. Bueno, Vania, ¿me puedes decir por qué y después ahorita, Mari? ¿Por qué no es un texto expositivo? ¿Por qué es un texto expositivo? Porque sí es expositivo. Porque tiene texto técnico, también porque es informativo. Muy bien. Mari, Yo creo que es texto expositivo porque nos da a entender lo que es el agua y un ejemplo es de que está formada por átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Eso podría ser información. porque todo nos está informando simplemente porque no nos está tratando de convencer de que cuiden el agua, no ensucien el agua, no desperdicien el agua. No, simplemente nos da una información. Y les había comentado que los textos de carácter expositivo pueden acompañarse de cifras, estadísticas, imágenes, para que pueda uno comprender más fácilmente. Si se nos dice que la mayor parte de nuestro planeta está cubierto de agua, cuando dice la mayor parte, yo puedo pensar en el 51%, porque ya es la mayor parte en comparación al 49% que tendría que ser la Tierra. Pero puedo pensar que a lo mejor es un 60, un 70, un 80, un 90%, y aquí nos dice que el agua cubre el 71%. Y de ese 71%, ¿cómo se divide? Toda esa agua, el 96.5% del agua total del planeta se encuentra localizada en los océanos y ya después decrece bastante porque es menos del 4%, es 3.5% lo que se encuentra repartido en todo lo demás. Imagínense, por eso es que escasea tanto el agua y tenemos que cuidar el agua dulce, pero aquí nos está diciendo dónde se encuentran repartidos en los casquetes polares, en los glaciares, y lo demás en ríos, en embalses. Es el 0.4% el agua dulce que nosotros encontramos aquí. Por lo mismo nos está dando información. Igualmente, ¿pueden localizar algún concepto técnico o científico o no lo hay? Oxígeno, ¿no? O H2O. En su fórmula H2O, que nos dice que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por eso está el H2 y O del oxígeno. Muy bien.
Vamos a ver aquí en esta que ya va a ser la actividad. Vamos a leer el texto que se llama Recolección del néctar y posteriormente ustedes harán un cuestionario con respecto a esta lectura. Las abejas fabrican miel para sobrevivir. Es su única fuente de alimentación. Si hay 60.000 abejas en una colmena, alrededor de una tercera parte está dedicada a la recolección del néctar que las abejas elaboradoras convertirán después en miel. Una pequeña parte de las abejas trabajan como exploradoras o buscadoras. Encuentra una fuente de néctar y luego vuelven a la colmena para comunicárselo a las otras abejas. Las exploradoras comunican dónde está la fuente del néctar ejecutando una danza que transmite información sobre la dirección y la distancia que las abejas tendrán que recorrer. Durante esta danza, la abeja sacude el abdomen de un lado a otro mientras describe círculos en forma de 8. La danza sigue el dibujo mostrado en el siguiente gráfico. Aquí aparece la imagen. El gráfico muestra una abeja bailando dentro de la colmena en la cara vertical del panal. La posición del sol la marca el eje vertical. Es aquí, el eje vertical. El ángulo alfa determina el ángulo entre la posición del sol y la dirección de la fuente de alimento. Así, por ejemplo, si el eje central del 8 apunta directamente hacia arriba, las abejas encontrarán el alimento. Si vuela directamente hacia el sol, si el eje apunta a la derecha, el alimento se encuentra al este del sol. La cantidad de tiempo durante la cual la abeja sacude el abdomen indica la distancia del alimento desde la colmena. Si el alimento es bastante cerca de la abeja, sacude el abdomen durante poco tiempo. Si está muy lejos, sacude el abdomen durante mucho tiempo. Producción de miel. Cuando las abejas llegan a la colmena con el néctar, lo pasan a las abejas elaboradoras, quienes manipulan el néctar con sus mandíbulas exponiéndolo al aire caliente y seco de la colmena. Recién recolectado, el néctar contiene azúcares y minerales mezclados con alrededor de 80% de agua. Pasado de 10 a 20 minutos, cuando gran parte del agua sobrante se ha evaporado, las abejas elaboradoras introducen el néctar dentro de una celda en el panal, donde la evaporación continúa. 3 días más tarde, la miel que está en las celdas contiene alrededor de un 20% de agua. En este momento, las abejas cubren la celda con tapas que fabrican con cera. En cada estación del año y cada día, las abejas de una colmena suelen recolectar néctares del mismo tipo de flor y de la misma zona. Algunas de las principales fuentes de néctar son los frutales, el trébol y los árboles en flor. ¿De qué nos trata este texto, muchachos? Del procedimiento que hacen las abejas para poder hacer miel. Muy bien, de todo el proceso que las abejas tienen que realizar para hacer la miel, desde que encuentran la fuente de, o sea, las flores donde van a colectar el néctar, hasta darle información, que otras la elaboren, hasta llegar al producto final. Es mucho esfuerzo el que hacen. ¿Por qué es que las mieles fabrican miel? ¿Para qué lo hacen? Porque es su fuente de alimentación. Porque no dice es su única fuente de alimentación. Y miren, y nosotros como seres humanos vamos al panal, le quitamos toda la miel y la consumimos nosotros. Pero es mucho esfuerzo el que realizan. ¿Qué importancia tiene esta imagen o por qué se puso la imagen que tienen aquí en el texto, en medio del texto? ¿Para qué? Para mostrar el proceso. Para mostrar el proceso. Dijimos que los textos expositivos muchas veces se suelen acompañar de imágenes para que sea más fácil comprender. Si nosotros decimos que por la posición del sol se marca el eje vertical y en el ángulo alfa se determina el ángulo entre la posición del sol y la dirección de la fuente de alimento, ¿cómo podemos saber cuál es un ángulo alfa o qué es un ángulo? Pero aquí no lo está mostrando. Está la imagen del sol, sale una vertical, ¿sí? Ahí dice la posición del sol marca el eje vertical y después hacia donde estén viendo las abejas, la parte de atrás de las abejas están formando el ángulo y es ahí hacia donde deberán dirigirse para encontrarla. Y aquí nos tiene marcado el ángulo alfa. Uno dice, ya sé dónde está el ángulo alfa. Por lo tanto, las imágenes siempre nos van a servir para comprender mejor la información. ¿Cómo sabemos que esto es un texto expositivo? Porque solo le está informando de lo que hacen las abejas, pero no le está convenciendo de nada.
Muy bien. ¿Quién fuiste? Es que no te veo. Miriam Sherlyn. Muy bien, Sherlyn. Perfecto. Por eso sabemos, solamente nos está informando. Ahora, su actividad es la siguiente. Anotan en su cuaderno, por favor, la fecha del día de hoy, 3 de marzo de 2021. El tema, texto expositivo. Y como subtema, entre comillas, recolección del néctar. Cierran las comillas, recolección del néctar. Fecha, el tema, texto expositivo, como subtema, el nombre de la lectura, recolección del néctar, cierran comillas, y les dicto este cuestionario. De todas maneras, lo tienen aquí, son 10 preguntas, pero se las dicto. Número 1. ¿Qué porcentaje de las abejas de un panal se dedican a la recolección del néctar? Recuerden, si son preguntas, tiene que ir con signos de interrogación de apertura y cierre. Esta actividad la van a mandar a Classroom, ya está la asignación, tienen la lectura en el tablón por si la requieren para verificar sus respuestas o terminarlas, aunque ahorita les voy a dar aquí el texto, está en el tablón la información y pueden subir ya la actividad. Si la terminan durante la clase, inmediatamente la suben y ya no tienen más tarea de esta materia, al menos por el día de hoy. 1. ¿Qué porcentaje de las abejas de un panal se dedican a la recolección del néctar? 2. ¿Quiénes hacen la miel? 3. ¿Para qué elaboran miel las abejas? ¿Para qué elaboran miel las abejas? 4. ¿Cuál es el propósito de la danza de la abeja? ¿Cuál es el propósito de la danza de la abeja? 5. ¿Cómo se hace la miel? 5. ¿Cómo se hace la miel? 6. ¿Cuál es la principal diferencia entre el néctar y la miel? ¿Cuál es la principal diferencia entre el néctar y la miel? 7. En la danza, abren signo de interrogación. ¿Qué hace la abeja? ¿Qué hace la abeja? Para mostrar la distancia existente. Para mostrar la distancia existente entre el alimento y la colmena. Entre el alimento y la colmena. 8. ¿Cuáles son las principales fuentes donde las abejas recolectan el néctar? ¿Cuáles son las principales fuentes donde las abejas recolectan el néctar? 9. ¿Por qué este texto es expositivo? ¿Por qué este texto es expositivo? Y el último punto, número 10. Realiza un dibujo alusivo al tema. Realiza un dibujo alusivo al tema. Muy bien, van a contestar este cuestionario que, repito, es el que tienen que subir a Classroom. Ya está la asignación. Contestan las 9 preguntas, hacen un dibujito alusivo, es decir, que tenga que ver con la lectura y eso sería todo, lo suben. No va a ser de memoria que sepan la información.
Yo se las voy a proporcionar. Empezamos desde aquí. Recolección del néctar. Y ustedes me dicen en qué momento quieren que baje la información para que sigan contestando sus preguntas. ¿Alguna duda sobre qué hacer en la actividad, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? Díganme sí o no. ¿Alguna duda? No, maestra. No, ninguna. No, ninguna. Entonces, empiecen a realizar su actividad y ustedes me indican en el momento que quieran que baje la información para que continúen con las siguientes preguntas. ¿De acuerdo, muchachos? Maestra, ¿le podría regresar tantito a las preguntas? Y es que me faltó la última. Le tomo foto y rápido. Ahí está. Ya, gracias. Sí, de nada. Ya ustedes me van indicando en el momento que le vaya bajando la información de la lectura. Perdón, chicos, los interrumpo un momento. En uno de los trabajos que les dejé, me parece el colaborativo, me equivoqué en la fecha y puse como entrega el 8 de febrero. Ya cuando la subí, ya incluso había pasado esa fecha. Es el 8 de marzo, no se preocupen, no entren en estrés, háganla, pero aunque diga retraso porque tiene esa fecha, yo se las pongo en excelente porque era 8 de marzo. ¿De acuerdo? No se preocupen.
¿Puede bajar tantito la información, por favor? Gracias.
Chicos, voy a dejar de compartir el documento porque ya se nos va a terminar el tiempo. Esta información la tienen ustedes en el tablón de Classroom por si la necesitan para complementar la actividad. Espero ya no les hayan faltado muchas preguntas. Háganlo lo más pronto posible, lo suben, tienen como límite mañana a las 6 de la tarde para entregarlo, pero entre más pronto mejor, para que ya le dediquen tiempo a otras materias. Nos vemos, agradezco su presencia, su participación, chicos, y hasta pronto, chicos. Hasta luego igualmente. Hasta luego, maestra. Imagen, nos faltan de poner la imagen o su foto, háganlo, muchachos, porque les voy a seguir preguntando. Cuídense mucho, hasta pronto, muchachos. Buenas tardes. Hasta luego Hasta igualmente. luego. Bye.